Buenas tardes a todos, hermanos. Un gusto volver a estar con ustedes en el sábado y saludarlos. Y vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar el día de hoy unas escrituras muy importantes. Vamos a ver lo que es el proceso de conversión. El proceso de conversión. Nosotros hemos sido llamados a ser convertidos y a ser como Dios es, aprender a ser como Dios es. Y es muy importante que tengamos una perspectiva de este proceso, de lo que este proceso conlleva. Y vamos a estudiar principalmente en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24, porque Mateo 24 es realmente... obviamente está hablando del tiempo del fin, pero ya cerca del final del capítulo, Cristo nos da una advertencia. En el versículo 42, vamos a comenzar en el versículo 42, dice: vigilen por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Y esto, en el capítulo 24, esta última parte del capítulo 24 está sentando la escena, está poniendo la escena de lo que va a hablar a continuación, que es el capítulo 25, y en realidad ese capítulo detalla el proceso de conversión de una manera muy interesante, porque nuestro Señor Jesucristo era un maestro por excelencia. Él enseñaba de una manera muy profunda y de una manera increíble. Si nos ponemos a pensar cómo enseñaba con ejemplos, enseñaba con obviamente con parábolas y comparando con las cosas que podemos entender, que podemos ver y que podemos vivir. Pero aquí, después de dar todas, ¿verdad?, las profecías del tiempo del fin, nos da esta advertencia y nos dice: vigilen, porque no saben a qué hora viene su Señor. Y vamos a ver que todo esto desemboca en la explicación del proceso de conversión, que es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Dice: pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando y no habría permitido que su casa fuera forzada. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. Es una advertencia que es siempre, obviamente siempre relevante. Desde el tiempo de los apóstoles les estaba instruyendo a ellos que vigilaran, ¿verdad? Que vigilaran, porque no saben a qué hora viene su Señor, que es Él mismo, ¿verdad? Dice: porque el Hijo de Hombre, que es Él mismo, viene a la hora que no piensan. Ahora, la advertencia es que vigilemos y que nos vigilemos. Y la advertencia aquí en el versículo 45 nos está diciendo ¿quién? ¿Quién es entonces? Es el siervo fiel y sabio que su Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el tiempo debido. Es muy importante que nos detengamos un momento a ver lo que dice aquí. ¿Quién es el siervo fiel y sabio que el Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el tiempo debido? Y su casa, ¿cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa sobre la cual Dios nos ha puesto? Podemos verlo desde diferentes ángulos. Podemos ver que esta casa ha sido también su iglesia, ¿verdad? El Señor Cristo fundó su iglesia y ha colocado a sus siervos, porque aquí dice quién es el siervo fiel y sabio, el que está abajo, el que sirve. ¿Quién es el que sirve a los hermanos? ¿Quién es el que sirve a los que están en su casa, a los que son llamados por su nombre, a los convocados? Entonces es el ministerio, los ancianos, los diáconos, los ministros. Podemos verlo desde ese ángulo. ¿Quién es el siervo fiel y sabio que ha colocado sobre su casa? ¿Para qué? Para que les dé comida en el tiempo debido. Comida. Y Cristo nuestro Señor dijo: no vamos a ir ahí, pero dijo que Él es. Su cuerpo es verdadera comida. Y su sangre es verdadera bebida. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Y debemos estar alimentados de la palabra de Dios. Y los ministros y los ancianos y los diáconos tenemos la responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios, de darles comida en tiempo debido.
Entonces, ¿quién es el siervo fiel y sabio? El que está en la palabra de Dios, quien está explicando la palabra de Dios, quien está exhortando a los hermanos a que leamos su palabra, a que estudiemos, a que la entendamos, que la internalicemos y que la vivamos todos los días, que estemos meditando constantemente como el rey David meditaba constantemente en la palabra de Dios. Entonces, el siervo fiel y sabio son aquellos ministros, son aquellos ancianos, ¿verdad? Que están sirviendo al pueblo de Dios, dándoles comida en el tiempo debido. Pero también hay otro ángulo. No solamente, los siervos no son únicamente los ministros, ni los ancianos, ni los diáconos o diaconisas. Los siervos somos todos, porque todos fuimos creados con forma de siervo. Y todos tenemos que servir a Dios. Y todos tenemos que dar comida en el tiempo debido. A nuestra casa, dice, sobre su casa. Entonces, cada jefe de familia, cada padre, cada esposo, primordialmente, porque esos son los que han sido colocados, lo dice el Eterno, que ha colocado al hombre como la cabeza de la familia, al padre, al esposo, sobre su casa para darles comida en el tiempo debido. Y la comida es la palabra de Dios. Y no solamente se da al hablar de la palabra de Dios. Esa es parte de, y el estudio es parte de, pero también el vivir la palabra de Dios. El poner el ejemplo, el vivir con el ejemplo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vivía lo que Él decía, porque Él hacía la voluntad del Padre. No estaba buscando su voluntad. Entonces el siervo fiel y sabio también son todos aquellos que son jefes de familia en su propia casa para dar comida en el tiempo debido, para ser ejemplo. Y la comida es la palabra de Dios. Y dice por eso versículo 46, dice, bendito es ese siervo quien cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así en su casa, ¿verdad? Lo acaba de decir. Dándoles a los de su casa comida, nutriéndolos, exhortándolos, aprendiendo juntos. Bendito es ese siervo cuando lo encuentre haciendo así sobre su casa, sea la casa espiritual, sea la casa física. Dice, verdaderamente les digo, Él lo colocará sobre toda su propiedad. Pero si ese siervo malo dijera en su corazón, mi Señor demora su venida, y se puede volver a aplicar, ¿verdad? En el aspecto espiritual a la iglesia, en el aspecto físico también a la familia, a la unidad familiar. Mi Señor demora su venida y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con el borracho, maltratando al pueblo de Dios. Porque lo hemos visto, desgraciadamente hemos visto el ministerio maltratar al pueblo de Dios. ¿Y cuántas personas se han salido de la verdad? No de una organización, de la verdad por completo. Muchas personas se han salido de la verdad, han dejado de creer en la palabra de Dios, han dejado de creer en la verdad de Dios, en su plan, porque no pueden concebir que se diga una cosa y se haga otra, no pueden concebir la hipocresía. Muchas veces que reciben del ministerio, o en hogares mismos, donde hay un creyente y otro no. Pero no se puede concebir la hipocresía. Por eso si el siervo malo dice en su corazón, mi Señor demora su venida, y comienza a golpear a sus consiervos, ¿cómo tratamos a los de nuestra misma casa? A nuestra casa espiritual, a nuestros hermanos en la iglesia, y en nuestra misma casa física, a los de nuestra familia. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Estamos golpeando a los consiervos y bebemos con el borracho? Dice el Señor de ese siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe. Dice, y lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas. No está diciendo que este siervo sea hipócrita. No lo está diciendo. Pero la porción va a ser la misma. Al final solamente hay el reino de Dios o el lago de fuego. Y es muy sobrio pensar en esto. Pero es importante que meditemos en estas cosas. Es importante que meditemos en lo que está diciendo aquí.
en esta vigilancia que nos está diciendo. Vigilen, porque no saben a qué hora viene su Señor. Vigilen, vigílense ustedes mismos. Vigilémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos sirviendo? Porque todos somos siervos. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Todos somos siervos de Dios. Todos tenemos la misma responsabilidad. Se aplica en el plano de la iglesia en general, se aplica a los jefes de familia y se aplica también en el plano individual. Dice ustedes mismos, porque todos somos siervos. Y no podemos comenzar a golpear a nuestros consiervos, que somos iguales delante de los ojos de Dios, en rango, ¿verdad? Todos somos iguales. Bueno, no, vamos a hacer una distinción. Los ministros, los ancianos son menos, son siervos. Son los que sirven a los demás. Más abajo. Pero somos consiervos todos del Eterno. Y no debemos de comer y beber con el borracho, pensando que Dios demora su venida, que nuestro Señor se demora. Porque entonces, hermanos, es muy obvio, pero nos cortará en pedazos y nos pondrá con los hipócritas si lo hacemos así. Dice, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Y sabemos a lo que se refiere. Estamos sentando realmente la escena de lo que va a hablar, de lo que va a empezar a explicar en el siguiente capítulo. Dice, lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas. Entonces, Mateo 25, vamos a continuar. Mateo 25:1 dice, entonces, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Después de lo que acaba de explicar, dice, entonces el reino, dice, será comparado. Dice, es comparado, pero será comparado. Porque muchas veces volteamos a ver hacia atrás y vemos las experiencias y lo que vivimos y volteamos hacia atrás y empezamos a entender y empezamos a ver lo que estaba sucediendo y por qué sucedieron las cosas de cierta manera. Y aquí dice, entonces el reino del cielo será comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron, esto ya es tiempo pasado, esta es la lección y nos la está dando ahora para que la aprendamos antes de que suceda. Dice, el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con la parábola de las 10 vírgenes, pero vamos a ver cómo todo este capítulo encierra el proceso de conversión y vamos a ver aspectos muy interesantes en cada una de estas etapas, porque son etapas. Y aquí lo primero empieza con las vírgenes. Toman sus lámparas y salen a encontrarse con el novio. Dice, y las lámparas representa nosotros, nuestro cuerpo, porque nosotros somos las vasijas, los vehículos, ¿verdad? Las vasijas para el aceite, para el Espíritu Santo de Dios. Lo sabemos. Y salieron a encontrarse con el novio. Sabemos que el novio es Jesucristo, nuestro Señor. Y dice, y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. Ahora, esto no significa que no tenían nada de aceite en la lámpara, no tomaron aceite aparte. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se comprueba esto. Pero dice, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Entonces tenían una vasija con aceite y tenían sus lámparas. Dice, ahora cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar soñolientas y se durmieron. Todas, las 10. No dice que 5 no se durmieron y 5 sí. No, todas se durmieron, todas. Dice, pero a la mitad de la noche hubo un grito. Miren, viene el novio. Salgan a reunirse con él. ¿Y cuántas veces ha habido gritos falsos, verdad? De que ya viene. Y después, esto nos lleva también a adormilarnos más, a decir, bueno, ya ha pasado esto en el pasado. Lo hemos escuchado decir de ciertas personas en las iglesias de Dios. Esto ya ha pasado en el pasado, el tiempo todavía no es el fin. Sí, pero nosotros tenemos que estar preparados ahora, como si fuera el fin, a la hora que sea. ¿Cuántas cosas han cambiado en el mundo en solo un año? En menos de un año. Nosotros tenemos que estar listos ahora. Pero dice, miren el novio, salgan a reunirse con él, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas. Todas las vírgenes ajustaron sus lámparas.
y las tontas dijeron a las sabias. Y ya escuchamos en el sermoncillo de lo que se trata la sabiduría, de escuchar el consejo del Eterno y la reprensión y aceptar el castigo para aprender. No es fácil ver nuestros propios errores y no es fácil admitirlos, pero es absolutamente necesario. Y las tontas dijeron a las sabias, denos algo de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Entonces sí tenían Espíritu Santo, sí tenían aceite en sus lámparas. Se están apagando, lo que significa que estaban prendidas. Pero cuando llegó el novio se estaban apagando. Llega la hora y se acaba el aceite. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Se nos está terminando el fuego por Dios, el Espíritu Santo? ¿Estamos adormilados? Yo pienso que sí, porque las 10 se durmieron. Las sabias y las tontas. Pero dice que se están apagando. Pero las sabias respondieron, las sabias echaron mano de su aceite. Las sabias respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. No sea que no entremos ni ustedes ni nosotras. ¿Verdad? Dice, pero en su lugar, vayan aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Les dicen que vayan y a los que venden. Vayan y compren. Entonces se acababa el aceite de las vírgenes tontas. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino. Ya estaba el grito de que venían, ¿verdad? Eso fue el grito que las despertó. Pero entonces dice, mientras fueron a comprar vino el novio y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas y la puerta fue cerrada. No estaban ahí. No estaban donde tenían que estar. No estaban haciendo lo que tenían que hacer. Cuando se arrepintieron y fueron a comprar, ya era muy tarde porque para cuando regresaron la puerta fue cerrada. Por eso dice versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, tocando la puerta. Pero él respondió y dijo, verdaderamente les digo, no las conozco. Y les dijo, no las conozco por dos razones. La primera es porque denota que esto se trata de una relación con Cristo y con Dios el Padre. Que ellos nos tienen que conocer y nosotros los tenemos que conocer a ellos. Porque si no los conocemos y si ellos no nos conocen, nos van a decir, no los conozco. Y también dijo eso porque se estaba acabando el aceite y no había luz. Y si no había luz, no las podían ver. No las podían ver. El aceite, el Espíritu Santo, es lo que nos ilumina. Es lo que nos hace que Dios nos reconozca a través de su Santo Espíritu. Pero si llega una virgen tonta que se le acabó el aceite, llega con su lámpara, pero no da luz porque se le acabó el aceite, Cristo, el novio, está en la puerta y dice, no las conozco. ¿Quiénes son? No puedo ver su rostro. No sé quiénes son. Ustedes no han estado conmigo, yo no las puedo ver. No hay aceite. Entonces el proceso de conversión aquí empieza con el Espíritu Santo. Tiene que ser el arrepentimiento para el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Por eso empieza por ahí. Por eso es la primera parábola en este capítulo. Y de lo importante, cómo se relaciona con lo que estábamos viendo en el capítulo 24, de vigilar, de estar atentos, de dar pan a los de nuestra casa, de ser siervos fieles. Pero para ser siervos fieles tenemos que conocer la voluntad de nuestro Señor. Y para conocer la voluntad de nuestro Señor tenemos que estar leyendo, estudiando, meditando y practicando lo que aprendemos. Pero ¿de qué les dijo el Señor? No. Verdaderamente les digo, no las conozco. Y la advertencia es la misma, versículo 13, vigilen por tanto, porque no saben el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre viene. Entonces la advertencia es la misma, pero antes nos dijo, son siervos y tienen responsabilidad sobre su casa. Y para aquellos que están solteros y que viven solos, su casa es usted mismo. Su casa es usted mismo, usted es responsable sobre su casa. Y aunque estén casados, aunque sean hijos o donde sea, cada uno tenemos nuestra casa, todos. Es una casa espiritual.
Porque Cristo lo dijo muy claramente, le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Le dijo, no, verdaderamente te digo que ni en este monte, porque ella decía, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar, y nuestros padres dicen que es en este monte, los samaritanos. Y dijo, ni en este monte ni en este monte. Dijo que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es en su corazón y en su mente. Y esa es la casa, y todos tenemos esa casa. Dios nos la ha concedido a todos, y todos somos vasijas para su Santo Espíritu. Así nos creó. Nos creó incompletos para tener su Santo Espíritu, para poderlo conocer. Pero si se apaga, si se acaba el Espíritu Santo, Él nos va a decir, no los conozco, no sé quiénes son. No han estado haciendo mi voluntad, no han estado cerca de mí. Yo no sé quiénes son ni qué hacen. Lo siento mucho. Ahora empieza con el Espíritu Santo, pero de ahí tiene que seguir avanzando el proceso. El proceso de conversión no termina allí. Este es solamente el principio, pero es fundamental. Y una cosa que es muy importante que tengamos en mente es que todo lo que Dios hace, lo hace constantemente y lo hace cíclico. Y es permanente. Nunca es una cosa para movernos hacia la otra y dejar lo otro atrás. Nosotros no nos arrepentimos antes de bautizarnos y no nos volvemos a arrepentir nunca más. Dios dice que nos arrepintamos todos los días. Dice, perdónanos nuestros pecados todos los días. Entonces, el arrepentimiento y el Espíritu Santo que Él nos da, tiene que ser todos los días, tiene que ser renovado. Todos los días. Ahora, aquí pasamos a la segunda etapa en este mismo capítulo, que es la segunda parábola. Dice, porque el reino del cielo es. En la otra dice, en pasado, ¿verdad? Dice que fue. Pero ahora dice, el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos, estamos en el versículo 14, y les entregó su propiedad. Les entregó su propiedad. Es propiedad del hombre, es propiedad de Cristo Jesús. Él nos creó. Dice entonces, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. ¿Qué indica esto? Que no todos somos iguales. Y eso puede parecer a los ojos del hombre injusticia, pero para Dios es la justicia. Dios a unos les da más, a otros les da menos, pero no importa, porque vamos a ver cómo Dios juzga de acuerdo a lo que nos da. No todos somos iguales, no todos tenemos, el estándar es Jesucristo, pero el potencial de cada uno de nosotros es diferente. Porque si no, a todos les hubiera dado 5, 5 y 5. Entonces hay muchas cosas que tenemos que dar un paso atrás y pensar, esto de la ecuanimidad, ¿verdad? Y de la igualdad. Porque Dios es quien determina. Dios es quien está a cargo. Y Él por eso dio 5 talentos a uno, y 2 a otro, y 1 a otro. Y dice, a cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente dejó el país. Entonces somos diferentes. El potencial de cada uno de nosotros es diferente, no es igual. No es exactamente lo mismo, y aparte, con nuestras personalidades, con nuestras habilidades, nuestras inclinaciones, nuestros talentos y también nuestros defectos, todos somos diferentes. Pero nos dio diferentes talentos, 5, 2, 1. Nosotros solamente, ni siquiera nosotros sabemos cuáles de nosotros tenemos 1 o 2 o 3 o 5 o 10. No sabemos. Simplemente está dando los lineamientos, está dando lo que sucede, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios como su creación? Y en este proceso de conversión. Dice, uno le dio 5 talentos, a cada uno de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente dejó el país. Entonces aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos e hizo 5 talentos adicionales. Entonces el que tenía 5 fue y los trabajó y produjo otros 5. De la misma manera, versículo 17, aquel que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. De la misma manera, ¿verdad? Fue y comerció con ellos. De la misma manera. Pero aquel que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. ¿Verdad? Ya vimos en la primera parábola, vino el novio. Ya vimos en Mateo 24, ¿verdad? Regresó nuestro Señor. Y aquí regresó el Señor también. Después de mucho tiempo, vino a hacer cuentas con ellos. Y aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada.
hagamos o no hagamos, porque se va por mucho tiempo, ¿verdad? Pero esto es simplemente para ilustrar que tenemos mucho tiempo, que este proceso es muy largo, que este proceso dura toda la vida, toda nuestra vida, pero que al final el Señor va a venir a hacer cuentas con nosotros. Vamos a tener que estar delante del trono de Jesucristo. Entonces, versículo 20, aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales, diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Verdad? 100% desarrolló su potencial. El potencial de esta persona era 5. Produjo otros 5. Al 100%. Maximizó el potencial que tenía. Hizo lo que tenía que hacer. Pero recordemos que esto es en el contexto de lo que estamos viendo acerca de todo el proceso de conversión. Sin el Espíritu Santo, nos podemos esforzar y no vamos a llegar a nada. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios. Nada, nada bueno. Podemos darle muchos dolores de cabeza. Podemos darle muchos problemas y aflicciones. Como Dios estaba afligido cuando tuvo que destruir a toda la humanidad, ¿verdad? A toda su creación, excepto por Noé y los pocos animales en el arca. Pero no podemos nosotros darle nada bueno. Y el mundo, la mayoría del mundo cree que puede darle algo a Dios. Cree que por sus propios esfuerzos puede darle algo a Dios. Y esos son los que temen a Dios, o por lo menos saben que hay un Dios. Los otros no, los otros simplemente se jactan en sus propias obras. Y quiero aclarar que esto no está hablando de bienes materiales. Está dando talentos, habilidades, de lo que puede llegar a lograr. Pero dice, ¿qué le dice su Señor? Versículo 21. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas para él, aunque sea el que tenía más talento, 5 no son nada. Dice, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es simplemente un campo de entrenamiento. Todo lo que hay en este mundo se va a quemar. Todo. Todo va a terminar en la ruina absoluta. Excepto los hijos de Dios. Excepto el carácter en la mente y el corazón. Excepto a los que el novio sí abre. ¿Verdad? A las vírgenes sabias. Pero dice, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Luego aquel que había recibido, versículo 22. Aquel que había recibido 2 talentos, también vino a él y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ello. Lo que refleja es el potencial. 100%, igualmente. 100% el que tenía 5, 100% el que tenía 2. Dice, ¿y qué dice su Señor? Le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas. 2. Y le se refiere a los 5 y a los 2 talentos de la misma manera. Son unas pocas cosas. A uno decidió darle más del doble y a otro le dio menos de la mitad, ¿verdad? 5 contra 2. Pero no importa, porque es el potencial que cada persona tiene de llegar a desarrollar ese carácter de Dios. Y le dice, al que ganó 2, no le dijo, muy mal, porque tú no hiciste 5 como el otro. No le dice eso, no se enoja con él. Le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Exactamente lo mismo que le dijo el de 5. Exactamente lo mismo. Dice, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, lo ve igual, te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Le dice lo mismo. Porque desarrolló todo su potencial. Llegó al 100%. Dice, luego aquel que había recibido el único talento, también vino a él y dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste, recogiendo donde no esparciste. Y porque tuve miedo, no temor de Dios, como escuchamos en el sermoncillo, tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, tienes lo tuyo. Es algo muy interesante, porque también, como ya hemos explicado, estábamos hablando de la iglesia de Dios también,
¿Y cuánto hemos hecho esto? Como organizaciones, ¿en qué medida hemos hecho esto de ir a enterrar el talento? No es cierto que estamos en la etapa de que retengamos lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. No es cierto. Tenemos que seguir produciendo. Dios espera que sigamos produciendo. Al 100%. Eso es lo que Dios espera. No dice, no, ya, simplemente entiérralo. No podemos decir en las iglesias de Dios que tenemos toda la verdad. No es cierto. Tenemos toda la verdad porque la palabra de Dios es toda la verdad. Pero no la entendemos toda. Es algo imposible de entender la mente de Cristo en esta vida completamente y plenamente. No es cierto que no tenemos cosas que aprender. No es cierto que ya lo sabemos todo. Quizás algunas personas se refieren de esa manera, ¿verdad? Pero no debemos nosotros, hermanos, referirnos de esa manera jamás. Es estar minimizando toda la mente de Dios y su plan y su propósito para cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es impresionante e implica acción. Estos siervos fueron, ¿verdad?, a comerciar con sus bienes, a usar los talentos de la manera que Dios quería que los usaran para producir más bienes. No bienes materiales necesariamente, bienes espirituales, los talentos. Si Dios nos dio misericordia, si Dios nos dio amor, si Dios nos dio diligencia, si Dios nos dio disciplina, si Dios nos dio lo que sea que nos dio. Muchas cosas nosotros podemos ver y podemos analizar que tenemos fortalezas y también tenemos debilidades. Tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas para maximizarlas y también en nuestras debilidades para ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que Dios tiene que cambiar en nosotros. Implica acción, pero aparte del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no está el paso uno del proceso de conversión, es arrepentimiento y recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero implica después acción y nos hace responsables. Porque el Señor le respondió y le dijo, versículo 26, tú, siervo malvado y perezoso le dice. Siervo malvado y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo lo que no esparcí? Versículo 27, porque sabías esto, estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas, para que cuando yo viniera pudiera haber recibido lo mío con intereses, y ese era simplemente el mínimo, hermano. ¿Cuánto nos dan ahora de interés? Si uno pone un talento, ¿cuánto va a recibir? ¿5%? ¿10%? No se compara el mínimo de es darlo a los cambistas para que recibiera lo de él con intereses. No se compara lo mínimo con lo que hicieron los otros dos. Los otros dos fueron y negociaron y hicieron su labor y produjeron al 100%. El que tenía 2 produjo otros 2, el que tenía 5 produjo otros 5. No se compara el uno con los intereses que le hubiera dado, pero dijo, estabas obligado por lo menos a hacer esto. Y nos quedamos a veces en la iglesia de Dios en ese concepto, nos quedamos en, bueno, yo guardo el sábado, yo doy mis diezmos, y yo voy a las fiestas, y doy mis ofrendas, y hago oración, y de repente leo. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos en ese nivel? De quizás darlo a los cambistas, o estamos escudriñando la verdad, estamos buscando a Cristo. Estamos entendiendo su palabra, estamos viviendo de esa manera. Lo mínimo era que recibieras lo suyo con intereses, y los intereses no son nada comparado con lo que se puede llegar a producir, con diligencia, con esfuerzo, con fidelidad, sabiendo que Dios es nuestro Señor y que nos está viendo siempre. Versículo 28, por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Y aquí nos dice en otro de los evangelios, dice, pero Señor, pero ya tiene 10, dice, porque todo el que tiene, más le será dado. Y tendrá abundancia. ¿Por qué? Porque es su vida, porque es su amor, es conocer a Dios y cambiar. Y este proceso de conversión lo podemos visualizar y lo podemos sentir y lo podemos vivir. No solo en lo que leemos, sino en lo que hacemos, en cómo pensamos. En que Dios vaya abriendo nuestros ojos cada vez más. Este es un proceso que dura toda la vida.
No podemos decir, ¿cuándo entraste a la verdad? ¿Cuándo fuiste llamado? No, cuando Dios me abrió los ojos, como si fuera un evento único en la vida. No lo es. No debe serlo. Debemos de seguir cambiando. El siervo que generó 5 talentos no generó de 5 y el siguiente día tenía 5. Se fue uno por uno. Fue desarrollando uno por uno. Fue obteniendo cada vez más y más porque va añadiendo, ¿verdad? Y una analogía en las finanzas, cuando una persona va produciendo más, ese mismo poder adquisitivo le da la habilidad de poder producir más, pero exponencialmente. Espiritualmente es lo mismo. Si Dios nos va dando sabiduría, pero vamos dándole la gloria a Dios y vamos teniendo esa comprensión de lo que Dios está haciendo y esa relación se va profundizando con Dios, Dios va a incrementar los bienes exponencialmente para su gloria, pero solamente cuando vea que estamos preparados para recibir más de sus beneficios, más de su gloria, más de su amor, más de su poder, más entendimiento, porque también, entre más vamos entendiendo, también vamos a ir viendo mucho más nuestros errores, vamos a ir viendo mucho más nuestros defectos. Es exactamente de lo que estábamos hablando en el sermoncillo. Del castigo de Dios, de que no menospreciemos su corrección. Porque quien Él ama, Él corrige. ¿Para qué? Para que dé más. Por eso dice, ¿verdad? También que su viña, ¿verdad? Él la poda para que dé más. Aparentemente es castigo, es para... nosotros como nuestra naturaleza humana lo rechaza como un castigo. Y tiende a deprimirse o tiende a desanimarse. Pero Dios dice, no, esto es bueno, es para que crezcas más. Para que crezcas más. El castigo, las dificultades. Enseñarnos nuestros errores, que los veamos, que los enfrentemos. Que los enfrentemos, que seamos siervos fieles. Por eso dice, quítenle el talento y déselo al que tiene. Porque el que tiene más le será dado. Termina con 11, termina con más del doble. Pero aquí hay una advertencia, por otra parte, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, si hemos sido llamados, y lo hemos sido, a este camino de vida, a esta relación con Dios, el Padre y con Jesucristo, tenemos que estar en lo que estamos. Tenemos que tener su Santo Espíritu y tenemos que dedicarnos con fuerza y con fe, con disciplina, con amor, con pasión, a su voluntad, que Él nos muestre su voluntad y hacerlo. Entonces implica, lo primero viene de Dios. Nosotros no podemos tener ese aceite por nosotros mismos. Pero lo segundo es nosotros hacer lo que está de nuestra parte, de que es cooperar con Dios. Y como dijo Mauricio, no ser rebeldes al castigo de Dios, a su reprensión, porque es para mejorar, es para seguir avanzando. No vamos retrocediendo. El hecho de que Dios nos muestre nuestros errores no es un retroceso, es progreso. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, de lo carnal a lo espiritual. Y dice, versículo 30, y echen al siervo indigno a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y lo vuelve a decir. Ya van 3 veces que lo hemos leído, al final del 24, en la primera parábola y en esta. Es algo muy sobrio, hermanos, muy sobrio. Porque Dios lo que dice lo lleva a cabo. Lo lleva a cabo. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este proceso de conversión. Que realmente explica aquí en Mateo 25. Pero es el resultado de las otras dos. Es el Espíritu Santo y nuestra cooperación con Dios. Nuestra diligencia de hacer nuestra parte para acercarnos a Dios. Esa es nuestra parte. Acercarnos a Dios y vivir su camino, esforzarnos por, como leíamos anteriormente, por odiar la maldad, por rechazar la maldad, aunque sea nuestra naturaleza carnal y siempre nos siga llevando allá. Nos sigue llevando a pagar con la misma moneda. Nos sigue llevando a esquivar el dolor, en vez de enfrentarlo. En vez de enfrentar el dolor, enfrentar las dificultades, enfrentar lo que verdaderamente somos. Para que Dios lo limpie, para que Dios nos limpie y nos cambie. Es el proceso de conversión.
Aquí es el versículo 31, que está hablando del mismo proceso. Esto no es separado de lo que acabamos de leer. Este es el resultado simplemente. Es el resultado. Este no es el enfoque. Es el resultado, simplemente la conclusión del Espíritu Santo y de lo que Dios ha hecho con nosotros al convertirnos. Ahora, notemos, esta no es una parábola. Ahora, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Va a suceder. Esta es una profecía, esta no es una parábola. Dice, reunirá ante él todas las naciones y las separará una de la otra, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y las naciones es el pueblo, es la gente, a las personas. Las va a separar, a las personas. ¿Verdad? Dice, como se separa un pastor las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su mano derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces el rey, es Cristo, dirá a aquellos de su mano derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque han recibido la bendición del Padre, el llamamiento del Padre. Cristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. Por eso dice, benditos de mi Padre, porque mi Padre se apiadó de ustedes para llamarlos, para traerlos a mí, para enseñarles la verdad, para cambiarlos, para modificarles todo su pensamiento, su manera de pensar, su manera de ser, su corazón, sus impulsos, para cambiarlos, para que sean ustedes diferentes. Y les voy a decir cómo son diferentes. Dice, entonces el rey dirá a los de su mano derecha, ¿verdad? A las ovejas, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios está anticipando esto desde antes de que fundara el mundo. Es así de grande esto. Y dice, vengan ustedes, dice, porque estuve hambriento, resultado, no proceso. Dice, porque estuve hambriento y me dieron algo para comer. Estuve sediento y me dieron algo para beber. ¿Pero qué dijo en Mateo 24? ¿A quién le dio comida? ¿A quién le dio bebida? A los de su casa. A los de su casa física, de su casa espiritual y de su propia casa, de su propio cuerpo, porque estuve sediento y me dieron para beber, tuve hambriento y me dieron para comer, era un extranjero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron. Estuve en prisión y vinieron a mí. Todas estas son obras, pero son el resultado de tener el Espíritu Santo de Dios, de comprar y tener vasijas con aceite llenas de su Santo Espíritu, que Él nos guíe a estas obras. El cristianismo del mundo se quiere brincar los primeros 2 pasos y quiere llegar aquí. Vamos a poner una iglesia. Vamos a poner una caridad para ayudar a los pobres, una cocina que alimente a los pobres, y eso no está mal, esas son buenas obras, pero eso no es a lo que se está refiriendo aquí, es totalmente distinto, y lo vamos a comprobar, totalmente distinto, porque el cristianismo de este mundo, Satanás siempre nos quiere llevar al atajo. No, pero dale por acá, ¿para qué batallas? ¿Para qué te vas por el camino angosto, si por acá es mucho más fácil? Mejor ya establece tu beneficencia y dales de comer. ¿No dice que Cristo los va a traer a su mano derecha? Si tuvieron hambre y le dieron de comer, pues hazlo tú. Vete a darles de comer. Vete a darles de beber. Ve y visita a los enfermos. Ve a la prisión y ve a ellos. Pero aquí está comprobado que esto es un resultado y que este no es el enfoque. Este no es el enfoque, es simplemente el resultado. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Si ese fuera el enfoque, como la mayoría de las asociaciones de beneficencia o de las iglesias se enfocan en eso, no responderían así, dirían, claro, lo hicimos y lo hicimos absolutamente, lo hicimos a propósito porque sabíamos que eso es lo que tú estabas buscando.
Pero sin el Espíritu Santo, Cristo dice, no te conozco. Sin esforzarnos por desarrollar nuestro potencial, Cristo dice, ¿dónde están mis bienes que yo te di para que administraras? Pero este es el resultado, ni cuenta se dieron. ¿Cuándo te vimos hambriento te alimentamos? ¿O sediento y te dimos una bebida? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, verdaderamente les digo, en la medida que ustedes lo hayan hecho a uno de estos menores, mis hermanos, ahí está, sus hermanos, o sea, la casa de él, la casa física, la casa espiritual, me lo han hecho a mí. Ellos ni cuenta se dieron de lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque habían sido transformados en su mente y en su corazón. Porque habían sido transformados en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de hacer todas las cosas. Porque para Dios, para Cristo, no hay excepción. En todo tenemos que tener su amor, su misericordia, su excelencia, su disciplina, su diligencia, su paz. Pero es un proceso y vamos a cometer errores mientras estamos aprendiendo. Lo importante es avanzar en esos errores. Avanzar cuando Dios nos castigue. Usarlo como escalón, no como una piedra sobre nuestra cabeza. No deprimirnos, no desanimarnos. Versículo 41, también aquí está la cara opuesta de la moneda. Entonces él también dirá a aquellos de la izquierda, apártense de mí, ustedes malditos al fuego eterno, de nuevo, ¿cuántas veces lo hemos leído? El cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron nada para comer. Estuve sediento y no me dieron nada para beber. Fui un extranjero y no me acogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Y estas son verdades, esta no es una parábola. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que hicieron. Simplemente hicieron su vida. Unos con el Espíritu Santo de Dios, esforzándose por dar los frutos de arrepentimiento, como ya estudiábamos el sábado pasado. Dar frutos de arrepentimiento y de amor. Primero por los de su casa. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o enfermo o en prisión y no te ministramos? Porque si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos hecho por conveniencia. No hay un corazón para Dios. Hay un corazón egoísta para sí mismos. Esa es la razón. Esa es la razón por la que van al fuego eterno. Porque les dijo a los fariseos y los escribas, si ustedes dijeron, porque dicen que ven, su pecado permanece. Si no viera, no permanecería. Pero les está diciendo, ustedes vieron y no hicieron. Y no hicieron porque ustedes no tenían mi espíritu y porque no se esforzaron por agradarme. No se esforzaron por conocerme. No se esforzaron por odiar el mal, como ya escuchamos hoy. Por odiar la maldad. Por apreciar el castigo, por entender el castigo, aunque duela, pero es para bien. Versículo 45, entonces él le responderá diciendo, verdaderamente les digo, en la medida que ustedes no lo hicieron, a uno menores de estos tampoco me lo hicieron a mí. Tampoco. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo hicieron, tampoco me lo hicieron a mí, o que lo hicieron, también lo hicieron a mí? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es una relación con Él directamente. ¿Cómo tratamos a los demás? Es consecuencia de, y los frutos no mienten. Los frutos son muy claros, pero los frutos no cambian el corazón. Los frutos no cambian la mente. Los frutos no nos convierten en el tipo de siervos que Dios espera que seamos. Los frutos son el termómetro. Solamente miden, no cambian.
Lo exterior no es lo que le importa a Cristo. Es el corazón, es el interior. Pero se va a reflejar, si es verdadero, se va a reflejar en nuestras acciones, se va a reflejar en los de nuestra casa, se va a reflejar en nuestras congregaciones, se va a reflejar en nuestras conversaciones, en nuestro amor a Dios, en nuestro amor a su palabra. Porque cuando nos llena Dios más de su Espíritu Santo, podemos ver cosas en su palabra que no habíamos podido ver. Podemos enlazar y ver cosas que no habíamos podido enlazar antes. Mateo 25 es el proceso de conversión, del principio a fin. En miniatura, ¿verdad? Condensado. Pero empieza con el Espíritu Santo. Empieza con comprar más de su Espíritu Santo. Empieza con la mansedumbre, empieza con la humildad, empieza con al acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Y la humildad tiene que ver con qué tan cerca estamos de Dios. Y con la mansedumbre, que es lo que Cristo dijo que aprendiésemos de Él, que es manso y humilde de corazón. Él nos puso el ejemplo. No solamente nos vino a instruir como el maestro perfecto dando estas parábolas. Él también lo hizo y lo vivió. Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba solamente las palabras del Padre y hacía las obras del Padre. ¿Y los frutos cuáles fueron? Él sanaba a los enfermos. Los cojos caminaban, los ciegos veían. Él tenía compasión hasta de sus enemigos y los amaba. Y a los que se arrepentían y aceptaban el castigo, se convertían y venían y se hacían sus discípulos y cambiaban su manera de ser. Los resultados solamente son el termómetro. Lo que cuenta es el corazón. Es una relación con nuestro Señor. Entonces hemos podido ver en Mateo 25 cómo está completamente el proceso de conversión. Cómo comienza con su Santo Espíritu. Pero ese Santo Espíritu nos tiene que llevar a las acciones, nos tiene que llevar a producir, nos tiene que llevar a conocernos a nosotros mismos y conocer nuestra naturaleza y luchar con esa naturaleza. Pero si ni siquiera sabemos qué naturaleza tenemos, si no lo vemos, si no lo queremos admitir, no vamos a progresar. Si no aceptamos el castigo, si no aceptamos el conocimiento, como ya escuchábamos antes en el sermoncillo. No podemos progresar, no podemos caminar hacia adelante. No podemos llegar a nuestro potencial. Dios quiere que desarrollemos todo nuestro potencial. Porque el proceso de conversión es muy complejo y dura toda la vida. Pero es algo maravilloso cómo podemos ver que es el Espíritu Santo, el proceso de conversión que resulta en estas obras. Y resulta simplemente, este es el resultado. La última sección es simplemente la consecuencia de todo lo demás. Es muy importante que tengamos esto en mente. Cuando hagamos oración, cuando nos acerquemos a Dios. Y cuando convivamos, porque por eso precisamente Dios nos puso a las personas que nos puso en nuestro camino. Por eso nos dio nuestro cónyuge que nos dio. Él lo sabe perfectamente, nada lo toma por sorpresa. Él sabía, ¿verdad? Como en español decimos matrimonio y mortaja del cielo baja. Él sabía a qué tipo de cónyuge nos estaba concediendo, porque sabía lo que necesitamos nosotros personalmente y lo que nuestro cónyuge necesita. Él sabe, nuestros hijos son producto también de lo que somos y de cómo somos y de nuestra herencia muchas veces genética, ¿verdad? Predisposición a ser de una manera o de otra. A cada persona le da sus talentos, le da 5, le da 2, le da 1, pero Él espera que lleguemos al 100% de nuestro potencial. Pero solamente si nos humillamos delante de Dios, si compramos el aceite, si le pedimos que nos dé su Santo Espíritu, que nos abra los ojos para poder entender su obra en nosotros. Nosotros somos su obra y lo que Él está forjando y construyendo. Y a veces la obra en construcción se ve horrible, ¿no? Está todo tirado, están las cosas afuera, está todo desbarajustado, hay mucha suciedad, hay muchas cosas, pero es un proceso de purificación. Eso es a lo que nos ha llamado. En la iglesia igual, no podemos nosotros decir que ya tenemos todo, que ya hemos llegado. Estamos todos en proceso de purificación. No nos distraigamos.
Pedámosle a Dios que nos dé su Santo Espíritu y que podamos aceptar las cosas que tenemos que cambiar y también que le agradezcamos por las cosas que Él nos ha dado, que estamos haciendo bien. Porque todo viene de Él. Que no haya jactancia en ninguno de nosotros, en nada de lo que estemos viendo. Pero que nuestra fe sea firme, firme en este proceso que hemos estudiado el día de hoy. De que lo que Él ha comenzado lo va a terminar. Para que estemos en su reino, para que seamos siervos fieles y que nos diga estas palabras, ¿verdad? Bien hecho, buen siervo y fiel. Dice, porque has sido fiel sobre unas pocas cosas, te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor.